Bienvenidos a todos a este nuevo video de la materia de graficación, donde estamos abordando temas de graficación en 2D utilizando en este caso el lenguaje de programación Java. Bien, nosotros estamos trabajando con el proyecto 01, al cual le hemos dado el nombre de uso Graphics 2D, y lo que estamos haciendo es que estamos utilizando un objeto de la clase Graphics 2D para dibujar formas gráficas en el contexto gráfico. Ya nosotros hemos visto cómo cambiar la forma de rellenar las formas y cómo cambiar la forma de dibujar el contorno. Y ahora vamos a ver algunos elementos importantes de dibujar formas, pero ya como objetos. En este caso, este video está centrado en explicar cómo se dibujan curvas en el contexto gráfico. Entonces vamos a empezar. Nosotros una curva que ya hemos platicado en su momento son las curvas cuadráticas, que son curvas paramétricas que están asociados a un polinomio de grado 2. Esta es una curva cuadrática o curva Bézier cuadrática, donde para trabajar con ella lo que necesitamos solamente es definir 3 puntos y se va a aplicar este polinomio. Observen que es un binomio al cuadrado utilizando el parámetro t, cuyos valores van a ir iterando de 0 a 1. Para poder graficar, les decía, necesitamos 3 puntos: el punto inicial, el punto intermedio y el punto final. La curva parte del punto inicial y termina en el punto final. El punto intermedio no forma parte de la curva, pero sirve precisamente para darle su trayectoria. Bien, entonces nosotros para trabajar con este polinomio tenemos una clase que nos permite crear estas curvas. La clase es QuadCurve2D, y pues como las otras clases que les había comentado previamente, para dibujar líneas y rectángulos es una clase abstracta, entonces tenemos que usar alguna de sus dos subclases. Y aquí los parámetros pues son muy sencillos. Son 6 parámetros. Los primeros tienen que ver con las coordenadas del punto inicial, después las del punto intermedio y finalmente las del punto final. De esa forma construimos una curva cuadrática. ¿Sí? En el mismo sentido, nosotros podemos crear una curva Bézier cúbica. ¿Sí? En este caso vamos a usar 4 puntos. Es una curva cúbica y necesitamos los 4 puntos. Este sería el polinomio, es un binomio al cubo. Observen entonces que tiene estos términos y necesitamos los 4 puntos. Entonces de igual forma que la curva cuadrática, la curva cúbica tiene una clase CubicCurve2D, y a la cual nosotros le tenemos que pasar las coordenadas de los 4 puntos que se involucran en el trazado de la curva. Bien, esta curva la vamos a crear. Entonces pues vamos a hacer nuestro código en el entorno de desarrollo aquí en NetBeans. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo panel que le vamos a llamar panel curvas. ¿Sí? Esta clase debe heredar de gPanel. Que hay que importar. Y lo que vamos a definir primero pues es su constructor, donde vamos a definir su color de fondo, Cyan. Ya tengo el constructor. Ahora voy a dibujar en el contexto gráfico, entonces necesito llamar o implementar el método paintComponent. Sí, ya sabemos que esa es su estructura. Hay que importar graphics y está bien escrito, entonces le
un momento, ahora sí, que vamos a poner la directiva, la etiqueta override, que estamos redefiniendo el método. Entonces ya sabemos que la primera línea del paint component es llamar al paint component de la clase padre para que se limpie el contexto gráfico, ¿sí? Y ahora vamos a dibujar curvas Bezier, entonces necesitamos el objeto graphics 2D. Lo vamos a crear aquí, G2, y vamos a hacer el cast de nuestro objeto graphics. De aquí importamos graphic 2D, aquí es con mayúscula, ok, y ahora vamos a decirle que dibuje bonito con el método set rendering hints, donde nosotros vamos a decirle que queremos llamar a key anti-aliasing, ¿sí? Con hints value anti-alias on, así, ok, y ya sabemos que para que esto no esté tan lleno de código, pues vamos a importar los elementos estáticos de rendering hints. Ahí está, y entonces ya podemos omitir. Entonces ya aquí está preparado el paint component para trabajar. Entonces, ¿sí? Vamos a primero a dibujar una curva cuadrática. Le vamos a pasar la brocha, ¿sí? Esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a crear este método, dibujar curva cuadrática. Aquí está creado con la ayuda de NetBeans y ya sabemos que siempre nos coloca la línea que genera la excepción, pero esta la vamos a omitir. Y entonces aquí lo que necesitamos entonces son 3 puntos. ¿Sí? Vamos a definirlos, las coordenadas de esos puntos. Aquí las vamos a definir de manera independiente como variables locales, porque después vamos a dibujar esos puntos. Entonces vamos a darle estos valores 100, 200 y 300 para los valores de x, y 150, 50 y 150 para los valores de y, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a crear la curva cuadrática con la clase quadCurve 2D, ¿sí? Le vamos a llamar así a la variable. Sabemos que esta es una clase abstracta, entonces vamos a ocupar cualquiera de los dos, doble o flotante, y aquí le vamos a pasar x en la posición 0 y y en la posición 0, ese es el primer punto, después el segundo punto y finalmente el tercer punto. Ahí está, ¿sí? Y ya podemos proceder a dibujar. Vamos a dibujarlo aquí directamente como prueba y después vamos a cambiar un poco esto. Entonces aquí vamos a decirle a G2 que voy a cambiar la forma de dibujar las líneas y voy a crear aquí un objeto de la clase Basic Stroke que ya habíamos comentado en el video anterior, y este Basic Stroke lo vamos a dibujar de 4, ¿sí? Es una curva de 4, como es la primera vez que usamos aquí la clase, le importamos y ahí está. Le vamos a dar un color a esta, ¿verdad? Le vamos a decir color.red
Y ahora sí, vamos a dibujar a la curva con Draw. Vamos a dibujar, en este caso es Quad. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí el código para dibujar la curva cuadrática. Observamos, definimos los puntos, creamos la curva y aquí configuramos la forma en la que quiero que se dibuje. Y entonces ya procedemos a dibujar. Muy bien, esto está en la clase panel curvas, entonces pues vamos a llamarla en nuestra ventana. Nosotros sabemos que tenemos la clase ventana graphic 2D, que es la que me define el panel con pestañas que necesitamos. Entonces vamos a dibujar, vamos a añadirle una nueva pestaña al principio para que sea la primera que se vea. Aquí le pongo como texto curvas el título de la pestaña y vamos a crear un objeto del panel que tenemos, panel curvas. ¿Sí? Al tener esto ya podemos correr nuestro proyecto y entonces nos va a aparecer no nos dibujó nada. Vamos a ver, aquí tenemos un problema. Si nos dice que hay un problema. Aquí observen que está incorrecto, es 2. ¿Sí? X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve ahora. Y aquí está la curva, esta es la curva cuadrática. ¿Sí? Bien, vamos a darle aquí cierto detalle a este dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar los puntos. ¿Sí? Vamos a dibujar los puntos. Vamos a cambiarle el color. Los vamos a poner de color azul a los puntos. Y entonces los puntos están guardados aquí. Bien, pues vamos a hacer un ciclo. De igual con 0. Mientras y sea menor que la longitud de X. Aquí hay que escribir bien. X punto y más. Y entonces vamos a dibujar aquí. Nada más que aquí tenemos nuestro set stroke con una línea de 4. Entonces vamos a cambiarlo aquí y lo vamos a dejar de 1. Entonces aquí vamos a dibujar los puntos, es decir, estas coordenadas las vamos a ocupar con un fill oval. ¿Sí? La esquina va a ser X en la posición Y en la posición Y. Pero como quiero dibujar un círculo, este lo voy a considerar el centro, le voy a quitar 3 posiciones. A las 2 eso significa que me estoy moviendo 3 a la izquierda y 3 hacia arriba, y entonces ese sería como el radio del círculo. Entonces el diámetro debe ser lo doble. ¿Sí? Y con eso ya dibujaríamos, ese es G2, dibujaríamos los puntos que queremos, que son los puntos que estamos usando para dibujar nuestra forma. Ok, pues entonces veamos cómo aparece esto. Aquí están, observen, aquí están los puntos. ¿Sí? Bien, lo que podríamos hacer es dibujar las líneas que los unan para simplemente para tener esa referencia de las líneas. Entonces eso lo podríamos hacer aquí. Aquí vamos a hacer las líneas. Entonces sí, vamos a ponerle otro stroke primero de
de una igual, o sea que dibuje esas líneas que son simplemente de apoyo de un ancho 1. Y ahora vamos a dibujar las líneas. Como va a ser una línea que va de x0 a x1 y luego otra de x1 a x2, lo podemos hacer con un ciclo, ¿sí? Podemos hacer ese ciclo. Podemos empezar de 1, ¿sí? Y diríamos mientras sea menor que x.length y más. Entonces fíjense que vamos a hacer una línea de x0 a x1, pero estamos empezando de 1. Entonces nuestra línea, ok, antes hay que ponerle el color. Vamos a ponerle un gris claro. Sí, entonces ahora sí, vamos a dibujar una línea con draw line. Acuérdense que empezamos en 0, pero y vale 1, entonces aquí vamos a empezar de x de y menos 1 y y menos 1 y vamos a terminar en xy y en y, ¿ok? Entonces esto va a dibujar de 0 a 1, en la siguiente iteración va a ser de 1 a 2, ¿sí? Como el tamaño ya ahí se terminó, va a dibujar dos líneas, ¿sí? Aquí tenemos el código. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con esto. Observen que aquí están las dos líneas. Y como se dibujan primero, cuando se pasa la curva las cubre. Eso es lo que nosotros queríamos en principio. Igual aquí, los círculos son los últimos que se dibujan. Entonces esta es nuestra curva cuadrática. Nosotros quisiéramos hacer lo mismo con la curva cúbica, igual dibujar la curva cúbica y después dibujar sus puntos. Entonces, pues aquí lo que nos conviene no es repetir el código, sino colocar todo este código en un método general, ¿sí? Y lo único que va a cambiar es la curva, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese método aquí abajo, lo vamos a checar. Vamos a llamarle a dibujar curva, donde lo que necesitamos pasarle pues es la brocha, ¿verdad? Graphics 2D. Bueno, en lugar de escribirlo así, lo podríamos escribir acá. Aquí podríamos decir dibujar curva y le vamos a pasar G2. Eso es algo. Le vamos a pasar la forma, en este caso va a ser la curva cuadrática. Y le vamos a pasar los puntos X y Y. Eso es lo que le vamos a pasar. Entonces todo esto que acabamos de escribir lo vamos a colocar en ese método. Lo voy a cortar, ¿sí? Y ahora vamos a crear el método porque simplemente aquí lo llamamos. Entonces con la ayuda de NetBeans creamos el método. Observen que aquí tenemos esa gran ventaja que ya nos genera los parámetros, ¿sí? Y nos da el throw. Entonces aquí vamos a quitar el throw y vamos a pegar lo que teníamos copiado. Ahí está. Observen que como estamos usando las mismas variables no hay problema. Aquí está la forma X, el vector X y el vector Y. Bien, pero hay un detalle, que yo quisiera usar este método para la curva cúbica. Y el detalle es que aquí solamente recibe curvas cuadráticas. Pero nosotros sabemos que la curva cuadrática y la curva cúbica son clases que implementan shape. Entonces aquí en lugar de poner curva cuadrática le pongo shape 2D. No, shape simplemente. Y lo importamos. ¿Ok? Entonces observen que no hay problema. No me manda aquí cuando llamo a la curva. ¿Sí? Va a recibir aquí. Sí, la va a dibujar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque curva cuadrática
implementa shape, entonces se vale. Y aquí pues para hacerlo general, en lugar de dejarle ahí este nombre, le vamos a cambiar, le damos control R para que cambie todos los lugares donde tengo la variable, y aquí le voy a poner forma. Observen, lo cambio aquí y lo cambio acá con control R sobre la variable. Que ya tengo el método. Si quiero probar que eso está funcionando, aquí está, perfecto. Bien, ya que tengo eso, pues ahora voy a trabajar con la curva cúbica. ¿Ok? Pues vamos a ponerlo acá en el Paint Component. Ahora voy a utilizar otro método que se llame dibujar curva cúbica. Y le voy a pasar de nuevo la brocha G2. ¿Sí? Este método no existe, pero vamos a crearlo ahora con la ayuda de NetBeans. Y nos lo coloca al final. Aquí está. Voy a quitarle la línea del draw, no hay problema. Y esto lo voy a mover antes del método dibujar curva. Ahí lo voy a colocar. Bien. ¿Qué necesito para dibujar una curva cúbica? Pues necesito 4 puntos. Entonces vamos a crear esos puntos. Le vamos a llamar igual al vector X. Y le vamos a pasar sus valores. En este caso vamos a decir que es 450, 450, 650, 650. Y para Y igual voy a dar sus valores. Me van a ser 150, 50, 50, 150. Esos son los valores de X y Y. Ok, ya tengo los puntos que me van a servir. Entonces voy a crear un objeto de la clase curve. No, es cubic curve 2D, y aquí le voy a poner cúbica. ¿Sí? Y vamos a crearla igual, cubic curve 2D. De nueva cuenta, esta clase es una clase abstracta, entonces vamos a ocupar una de sus subclases. ¿Y qué le debemos pasar? X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 y finalmente X3, Y3. Terminamos. Show format, como esto se queda muy largo, lo ponemos abajo. XY, XY, XY y XY. Aquí está. Sí, y aquí entonces, ya que tengo la curva, pues simplemente llamo al método dibujar curva. Le paso la brocha, le paso la curva que es cúbica, los dos vectorcitos. X y Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, vamos a dibujar las líneas en gris claro, la curva en rojo y los puntos en azul. Veamos. Aquí están las dos curvas, la curva cuadrática y la curva cúbica. ¿Ok? Que eso es lo que queríamos dibujar. Muy bien, vamos a regresar a las diapositivas para continuar con el dibujo de curvas. Entonces ya dibujamos estas curvas. Ahora vamos a trazar arcos. Recuerden que en Graphics había un método DrawArc y FillArc, dos métodos que nos permiten dibujar arcos y teníamos que definir el área donde va a estar inscrito ese arco. Bueno, aquí es algo muy similar. Entonces nosotros, para dibujar un arco, que sería esto, nosotros lo que tenemos que definir es la esquina del área rectangular, el ancho y el alto de nuestra área, el ángulo inicial donde va a iniciar el arco y el ángulo que define el arco propiamente.
Eso es lo que teníamos que ponerle en fill arc y en draw arc. Pero ahora aquí, como esto es un objeto, ocupamos la clase arc2D. Y necesitamos alguna de sus dos subclases, porque esto es una clase abstracta. Y adicionalmente le vamos a dar un tipo, que ahora vamos a platicar de él. Pero estamos en las coordenadas. X1, Y1 sería esta esquina. El ancho sería esto. El alto sería esto. Y el ángulo inicial sería donde empieza el arco. Y el ángulo que se llama arco sería este, el que forma propiamente el arco. Muy bien, entonces ahora sí hablamos del tipo. En este caso, este es un tipo de arco, que es el arco abierto, que ya está definido con una constante en la clase arc2D. ¿Sí? Pero no es la única forma que podemos dibujar arcos. También podemos dibujar cuerdas como esta. Aquí, este sería la definición de una cuerda. Y algo interesante es que podría yo dibujar el segmento de el círculo o de la elipse que estoy dibujando con el arco, como si fuera la rebanada de un pastel, precisamente con este tipo pi. Ok, esto es lo que nosotros haríamos ahora. Entonces, pues vamos al código para ver cómo podemos implementar esto. Nosotros ya hemos implementado las curvas cuadráticas y cúbicas. Entonces ahora voy a dibujar los arcos. Voy a llamar así al método, dibujar arcos. ¿Sí? Y como no existe, lo vamos a crear con la ayuda de NetBeans y ya está aquí al final. Le quitamos el throw. Y entonces aquí vamos a dibujar los arcos. Entonces vamos a hacer lo siguiente para dibujar los arcos. ¿Sí? Vamos a dibujar primero. Vamos a definir un arco. ¿Sí? Aquí lo vamos a crear. Y va a ser doble. Y lo vamos a poner aquí coordenadas. El primero de ellos va a ser 100, 250. Después 200, 200, que sería el ancho y el alto. Este va a empezar en 0, 120. Va a ser a partir del ángulo 0, 120 grados. Y aquí le vamos a poner arc 2D. Y vamos a decirle que quiero un ángulo abierto. Así es como lo vamos a definir. ¿Sí? Muy bien. Y lo vamos a trazar aquí. Primero vamos a definir el color. Aquí vamos a definir g2.set color.red. Y entonces aquí ya le decimos que dibuje draw arc. Que dibuje el arco. Bueno, le vamos a decir que quiero un stroke aquí. Este stroke va a ser de un new basic stroke de 3. Eso es lo que vamos a hacer. Basic stroke de 3. Ok. Y vamos a dibujar el arco. ¿Sí? Como ya llamamos al método, entonces observemos qué pasa. Aquí está este arco. ¿Sí? Bien. Ya que tengo este arco, lo que podría hacer aquí sería dibujar el rectángulo donde está contenido. Entonces
podríamos hacer lo siguiente aquí. Voy a dibujar el rectángulo, le pongo un color de color gris, gris claro, ahí está. Y entonces le digo G2 punto draw rec y le pongo esos valores 100, 250, 200, 200. Ok, eso es lo que podríamos hacer y observemos qué pasa. Aquí está el rectángulo y aquí está el arco que acabamos de dibujar de 0 a 120. Ok, eso es lo que hicimos. Ahora vamos a cambiar para que sea otro arco el que dibuje. Entonces pues vamos a ocupar de esta misma definición. Aquí la colocamos abajo. Como la variable ya existe, pues simplemente la cambiamos y aquí ocupamos las mismas coordenadas y en lugar de empezar de 0 empezamos de 120. Hacemos un arco de 120 y aquí le cambiamos, en lugar de que sea abierto le voy a poner que es una cuerda, ¿sí? Entonces voy a cambiar el color para que se vea de diferente forma, ¿sí? Le voy a poner color azul. Y vamos a dibujarlo con fill. Dibujamos este nuevo arco con fill. Ya está. Tenemos el segundo arco que va de el ángulo 120 y el arco mide 120. Entonces observemos, aquí está, miren. ¿Sí? Le vamos a poner un contorno para que se vea bien esto. Entonces aquí, pues simplemente como lo hemos hecho ya de forma repetida en código anterior, vamos a cambiar el color a color punto black y entonces dibujamos pero solamente el contorno, así, primero fill y luego draw. Ok, bien, ahora vamos a ver cómo lo presenta. Aquí está, miren, con su contorno negro. ¿Sí? Nos falta el último arco. Entonces vamos a utilizar esta misma idea, la misma variable, la copiamos, ahí está. Nada más que aquí, en lugar de que inicie en 120, pues va a ser en 240. ¿Sí? Y el arco va a ser el que nos falta, que es el pi. Aquí le cambiamos el color para que este color sea, le vamos a poner verde y le vamos a dejar que trace el contorno. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces al implementar aquí observamos, este es el tercer arco. Ok, entonces aquí ya tenemos los tres tipos de arcos que podemos implementar con la clase arc2d. ¿Sí? Aquí tenemos el código. Muy bien, vamos a continuar. Regresamos a las diapositivas. Ya definimos los arcos y ahí está en el código cómo se hizo. Ahora vamos a ver algo que es completamente nuevo para nosotros, porque nosotros sabemos dibujar polígonos y todos los lados del polígono son líneas rectas. Pero nosotros podemos, tal vez necesitemos dibujar formas cuyos lados, algunos de ellos no sean líneas rectas. Entonces
Para eso necesitamos algo que me permita generar formas con líneas rectas y con curvas. Esto lo podemos hacer en Java porque existe una clase que se llama la clase General Path o Path Camino General, ¿sí? Esta clase me permite hacer este tipo de formas debido a que tiene varios métodos interesantes. El primero de ellos es el MoveTo, donde es como si nosotros tuviéramos un lápiz con el que estuviéramos dibujando, y lo que estoy diciendo aquí es que se va a colocar inicialmente en esta posición, la que le indicamos. Después podemos usar alguno de estos métodos. El siguiente es un Line-To, que va a trazar una línea de la posición donde yo me haya ubicado a las coordenadas que se le pasan al método. O sea, es decir, si lo colocamos después de MoveTo, va a dibujar una línea de x1y1 a x2y2. Ese sería uno. Pero aquí viene lo interesante, que nosotros podemos dibujar curvas utilizando dos métodos. Quad-To, que es una curva cuadrática. Recuerden que la curva cuadrática necesita 3 puntos. Y como nosotros estamos dibujando, ya estamos colocados en un punto. Entonces necesitaríamos solamente 2 puntos más. Este sería el punto intermedio, este sería el punto final. Eso es lo que hace Quad-To. Pero recuerden que tenemos una curva cúbica que necesita 4 puntos y esa la podemos dibujar a través de este método. Curve-To, donde le pasamos 3 puntos. Porque como les indiqué, ya estamos colocados en un punto, el punto inicial, estos dos serían los puntos intermedios y este sería el punto final. Así trazaríamos una curva cúbica. Y bien, nosotros tenemos un método que me va a permitir concluir el dibujo, es decir, el punto donde yo me haya quedado, yo puedo trazar una línea que llegue al punto inicial. Eso lo vamos a hacer a través del método ClosePath. Muy bien, teniendo este ejemplo, vamos a pensar que tiene estas coordenadas. Aquí son x1 y y1, entonces primero haríamos el MoveTo a esa posición. Después queremos colocarnos en este punto, x2 y2, entonces haríamos un Line-To. Después nos moveríamos hasta este punto. Necesitamos un punto intermedio que sería x3 y3, que sería este, y este es x4 y4 al final. Entonces llamamos a Quad-To con esos valores y nos va a dibujar esta curva. Y aquí terminamos. Entonces simplemente le decimos ClosePath para que una el punto final con el punto inicial. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esta estructura en nuestro código. Bien, entonces para presentarla de esta forma, pues nos vamos al código de Java y vamos a crear aquí un método, ¿sí? En el Paint Component, este método lo vamos a llamar dibujar path y le vamos a pasar G2. Este método no existe, pues con la ayuda de NetBeans lo creamos. Aquí está, al final. Entonces vamos a trabajar con él. Entonces vamos a dibujar esa curva que necesitamos. Entonces primero vamos a configurar, ¿sí? Vamos a crear el General Path. General Path. Le vamos a poner Path como nombre. Lo vamos a crear. Ahí está creado. Vamos a importarlo porque es la primera vez que lo ocupamos. Y entonces aquí ya podemos llamar a los métodos. El primero de ellos va a ser el MoveTo. Ahí está. Entonces nos vamos a colocar aquí en las coordenadas iniciales. 550, 250. Ese va a ser el MoveTo. De ahí vamos a dibujar con Path. Vamos a dibujar una línea Line-To. Y entonces aquí en Line-To vamos a poner a dónde quiero dibujar la línea, pues al punto 450, 450. ¿Sí? Después vamos a dibujar la curva cuadrática, entonces ocupamos el Quad
to ese método. What to, y aquí le vamos a poner el punto intermedio y el punto final, 650, 450. Ok, y ya este es el punto final. Entonces lo que hacemos es que le decimos close path. Con eso ya tendríamos dibujado nuestra forma. Ahí está creada, y entonces nosotros ya vamos a prepararnos para dibujar. Lo primero que voy a decir es quiero el color. Lo vamos a pintar de color azul, ¿sí? Pero también vamos a cambiar la línea, el trazado. Vamos a crear un basic stroke de 3, ¿sí? Ahí está. Entonces ahora voy a llamar al método fill y voy a dibujar el path, el objeto, ¿sí? Y pues vamos a cambiarle el color para dibujar el contorno. Y entonces para dibujar el contorno yo llamaría al método draw y dibujo el path. Observen. Pues este sería de esta forma. Aquí estamos, estas líneas son para construir mi dibujo, mi forma gráfica a través de estos métodos, ¿sí? Y con esto ya lo dibujamos. Pues vamos a ver qué pasa. Aquí está nuestra forma, ¿sí? Con un lado, una curva cuadrática. Muy bien. Pues vamos a regresar a las diapositivas. Aquí está. Y con esto terminamos este video que nos permitió conocer cómo dibujar curvas en el contexto gráfico utilizando objetos gráficos, curvas paramétricas, curvas Bézier, arcos y el General Path. Bien, pues les agradezco su atención y continuamos viendo qué podemos hacer con Graphic 2D en los siguientes videos. Pues que todos ustedes estén muy bien y nos vemos más adelante. Hasta luego.